Listo. ¿Alguien hablaba? Listo. Muy bien, ahora sí. Entonces, como les venía diciendo, el SENA tiene una sesión especial, también una sección, especial para la atención de empresas, que es la que ustedes están viendo acá en pantalla. ¿Qué es lo que hacen estas empresas? Ellos mandan la solicitud al SENA para que los instructores, que hacemos parte de este proceso, capaciten a sus empleados en ciertos cursos cursos muy puntuales para reforzar las habilidades y que ellos se puedan desenvolver mejor dentro de su empresa. Entonces, el SENA lanza el curso, la empresa le informa a sus empleados que ingresen por acá, busquen la empresa a la que pertenece y se inscriban. Entonces podemos ver empresas como Acción Plus, Acción SA, Colsubsidio. Entonces estos son los cursos que las mismas empresas solicitan. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el Colegio Mayor Bolívar necesita capacitar a sus empleados en manejo de herramientas de Microsoft Office, Excel, que es el curso que ustedes están viendo. Corabastos, Corona, mire, por ejemplo, una empresa Corona, que es una empresa de renombre, también solicita estos cursos para capacitar a sus empleados. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean con esto es que ustedes están desarrollando un curso que es necesario para todas las organizaciones. Miren la Escuela Nacional Penitenciaria, la que hace parte del INPEC, pide cursos en PowerPoint, cursos en Word, uso de Excel, cursos en Excel. Entonces, todas estas empresas, de acuerdo a una necesidad que ven dentro de su empresa, pues le hacen esa solicitud al SENA. Entonces ustedes están desarrollando un curso que yo estoy seguro les va a aportar mucho valor a su hoja de vida para aquellos que tengan aspiraciones laborales. Entonces mire que ya hemos visto por 4 o 5 empresas que están pidiendo, Seguros Bolívar también están pidiendo cursos en Excel. Entonces es una oportunidad muy buena y que ustedes ya tengan ese certificado, créanme que les va a servir y les va a aportar mucho. Eso les va a dar a ustedes una ventaja en cualquier momento que vayan a presentar alguna entrevista de trabajo y le pregunten qué habilidades tienen. Entonces, también quiero que ustedes vieran esto para que sea una motivación más, para que se animen a culminar de manera satisfactoria este curso. Bien, ahora sí, pasando ya en materia y en cuestión, vamos a revisar las actividades para la semana número 4. Taller de tablas dinámicas y macros en Microsoft Excel 2016. Entonces, en esta semana vamos a construir 2 elementos. Uno son las tablas dinámicas y otro elemento que vamos a ver son macros en Excel. Pero este tema puntual de los macros lo vamos a tocar de una manera muy superficial, porque los macros es ya un componente mucho más avanzado que trae Excel para automatizar muchas funciones, muchas tareas. Incluso hay empresas que manejan su contabilidad, que manejan su nómina, muchas MIPYMES que manejan su nómina en Excel utilizando los macros. Pero para esto sí se necesita otro tipo de capacitación, una intensidad horaria más fuerte, una dedicación más fuerte, más larga. Pero la idea es que ustedes miren y observen lo que se puede hacer en Excel y la potencia que se puede hacer con Excel, y ya ustedes se vayan solitos, tal vez ingresando a otros cursos, haciendo otras capacitaciones, o de manera autodidacta y autónoma, consultando mucha información en internet y colocándose unas metas muy claras y estudiar de manera autónoma, que también es válido. Entonces, en el taller, ¿qué actividad vamos a abordar? Voy a pasar directamente a las actividades. Acá ponen una situación problema o de contexto real, y se pide primero crear una hoja y cambiar el nombre de la tabla dinámica, insertar tablas dinámicas,
con los datos de vendedores y otro con los datos de los clientes. Entonces yo les voy a hacer la muestra con una nada más, vendedores. Y es lo mismo que pueden hacer para aplicar con clientes. Adicionar campos a las tablas, cambiar la configuración, filtrar tablas dinámicas. En la misma hoja de la tabla dinámica, analizar los resultados al aplicar diferentes filtros. Bueno, esto ya es más un proceso de análisis que ustedes mismos deben de hacer, pero que no necesariamente tienen que plasmarlo en la actividad. Proteger las hojas de factura, las hojas de informe y las hojas de tabla dinámica. Recuerden que esta hoja de informe es la hoja que incluye los gráficos. Y obviamente al final, recuerden, muchos se les olvida enviar la contraseña, enviarme la contraseña, ¿sí? Para yo poder abrir las hojas de factura y de informe. Aunque hay una manera para vulnerar, pues lo digo abiertamente, para desbloquear, por decirlo así, estas hojas, pero pues es muy engorrosa. Entonces, pues yo no quiero que me envíen la actividad y que no la pueda abrir, y pues por eso no la puedo aprobar la actividad hasta que me mande la contraseña. Entonces tengan muy claro de cuando me envían la actividad, mándenme la contraseña. Ahí al final hay un campo donde adjuntan la actividad, hay una caja o una casilla grande donde pueden dejar los comentarios, pueden escribirme ahí. La contraseña para desbloquear las hojas yo recomiendo que utilicen la contraseña 123456. Pues es una contraseña muy fácil, que yo ya la voy a tener predeterminada y sé que todas las hojas se van a abrir de esa manera para facilitar mi revisión, y pues sabemos que allí no va a haber información sensible dentro de las hojas, entonces pueden utilizar esa contraseña. Y en el punto 6, crear un macro para automatizar un proceso en el libro. Cualquier proceso, puede ser una suma sencilla. Hay unos aprendices que se han esforzado más y han investigado en internet y han creado otros macros como para insertar clientes, insertar productos, bueno. Pero yo lo que pido es una macro sencilla. No tampoco tan difícil y tan engorrosa. Esto con el fin de que culminen bien la actividad a tiempo y tal vez no se sientan frustrados por no lograr enviarla pues dentro del tiempo estipulado. Yo les recuerdo, es el martes 11 de octubre, 10 de la noche. Bien, esta es la actividad y la descripción de la actividad. Ahora voy a detener acá la pantalla para compartir la actividad en Excel. Como les he dicho y como he hecho con otras actividades, pues estoy tomando trabajos de otros aprendices para agilizar también el tema de la exposición y ir al grano, como se dice puntualmente. Entonces, pues recuerden que tenemos la tabla informe, vamos a hacer el ejercicio de la tabla dinámica de vendedores y acá tenemos la tabla de productos. Entonces voy a hacer el ejercicio, la explicación de la actividad con estas 3 hojas, y ya ustedes la aplican allá de acuerdo a lo que pide cada ítem del taller, que les compartí el correo y que también está publicado en la plataforma. En el enlace de anuncios, ahí está también publicado ese taller. Bien. Entonces, primero lo que me dicen es crear una tabla dinámica de la hoja de vendedores. Excel tiene 2 opciones para crear tablas. Una es una tabla sencilla que yo la puedo crear y yo con esa tabla puedo filtrar datos y puedo navegar dentro de esos datos de esa misma tabla, pero únicamente puedo hacer eso, nada más. La tabla dinámica me da unas funcionalidades un poco más avanzadas para poder jugar con los datos. Desde el principio del curso yo siempre les he recalcado que el objetivo de Excel es apoyarnos en la tarea para manejar la información y transmitir nueva información de forma que sea fácil para las otras personas entender lo que allí se está mostrando. Entonces, una persona
tiene que tener, primero, conocer obviamente la herramienta de Excel, para qué sirven todas esas funcionalidades que nos presentan, y segundo, mucha creatividad para manejar los datos y presentarlo de una manera como lo vimos en la semana pasada con el tema de los informes. Bien, entonces la tabla dinámica también nos va a entrar a hacer un apoyo y un refuerzo en este aspecto. Entonces, ¿qué hacemos para trabajar la tabla dinámica? Entonces, seleccionamos, bueno, no hay necesidad de seleccionarlo. Yo me ubico sobre la primera celda de mi tabla o de mi conjunto de datos. Me vengo a la pestaña Insertar y acá Excel me presenta el conjunto de herramientas de tabla. Entonces, miren que él me tiene tabla y tabla dinámica o tabla dinámica. Si yo le doy clic en tabla, de manera automática ustedes ven que Excel me delimita el tamaño de mi tabla hasta el último dato que yo tengo, ¿sí? Para construirme la tabla. Pero si yo quiero modificar el rango, yo lo puedo hacer generando una nueva selección, ¿sí? Hasta donde quiero colocar mi rango. Y acá vemos el rango de la columna A, fila 3, hasta la columna D, fila 23. Entonces vamos a hacer el rango inicial. ¿Listo? Entonces de la columna, vamos a borrar acá y vamos a establecer el rango. Este es mi rango. De la columna A, fila 3, hasta la columna D, fila 3. Él me pregunta acá, debajo de este rango, si la tabla tiene los encabezados. Recuerden que los encabezados son los títulos que tiene cada columna para yo diferenciar bien qué dato me va a manejar cada columna. Entonces, si yo acá el encabezado de esta columna es cédula, sé que acá todos estos datos van a corresponder a cédulas. Si acá es nombre, sé que mi columna, todos los datos de esa columna va a corresponder a nombres y así sucesivamente. Entonces yo le dejo acá chuleadito. Si yo le quito esto, Excel lo que me hace de manera automática es colocarme estos encabezados. Columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Pero, digamos en una eventualidad, si yo no tengo estos encabezados y me piden columna 1, pues no sé columna 1 a qué datos se está refiriendo. Entonces es muy importante que ustedes le den un nombre a cada columna. Esos son los encabezados de cada tabla. Entonces yo le doy clic en aceptar y miren lo que pasa. La tabla se me coloca de un color, de un diseño. Si yo me ubico por fuera, en la parte superior de las pestañas, no está la pestaña de diseño de esta tabla. Para habilitarla me debo ubicar sobre la tabla y acá se me activa de manera automática. Entonces, si yo quiero, le cambio el diseño, ¿sí? Como quiera presentarla. Y miren que cada encabezado tiene de manera automática una flecha que apunta hacia abajo. Esta flecha me indica que me filtra los datos de mi tabla. Entonces, si yo me ubico acá en ventas y yo le voy a decir filtrenmela por número, mire todas estas opciones que me aparecen. Entonces yo le digo filtreme los datos mayores a, recuerdan la semana pasada cuando estábamos viendo los condicionales, entonces acá es lo mismo, ¿sí? Entonces mayor a 300.000, ¿sí? Y si le doy a aceptar, entonces mire que se me borró una fila abajo, y como yo filtré por ventas, acá me aparece una imagencita, un icono tipo embudo, como lo vemos acá, un embudo, ¿sí? Quiere decir que estoy filtrando la información de toda la tabla con un criterio. ¿Cuál es el criterio? El criterio ventas. Entonces, de acuerdo a ese criterio, todos estos datos que están adyacentes en cada fila se comportan de acuerdo a los criterios que yo ingresé por acá. Si yo quiero deshacer eso, pues simplemente le doy clic de nuevo al embudo y le digo borrar filtro ventas y se me aparece o la tabla vuelve a estar en su estado normal. Hasta ahí puedo trabajar
con las tablas normales, no con las tablas dinámicas. Yo quería hacer primero esta muestra de lo que es una tabla sencilla y lo que va a ser ahorita una tabla dinámica, para que ustedes vean la diferencia. Les voy a deshacer lo que he modificado hasta ahorita. Listo. Ahí está de nuevo mi conjunto de datos sencillito. Bien. Ahora vamos a insertar una tabla dinámica. Entonces, vuelvo, me ubico sobre la primera celda, me vengo a la pestaña Insertar y le doy clic a la opción Tabla Dinámica. Y mire que él también me limita de manera automática el tamaño de mi tabla. Entonces me dice, seleccione una tabla o rango, entonces me trae esta información. Recuerden que esto hace a colación al nombre de la hoja. Y estos logos, bueno, estos símbolos con estas letras hace a colación a cada columna con su respectivo número de filas. Entonces esa es mi rango, ¿no? Y dejo esta información tal cual como está acá. Entonces le digo que me la cree en una nueva hoja de cálculo. Si yo le doy clic en aceptar, se me va a crear una hoja nueva que se va a llamar por defecto hoja 1. Entonces ahí en el taller de Excel que les mostraba deberíamos darle un nombre a esas tablas. Entonces vamos a ponerle tabla dinámica vendedores. Listo, entonces ya tengo mi tabla dinámica vendedores. Y miren que me aparece esta figura y me aparece esta nueva columna acá, con un cuadrante o un plano cartesiano acá. ¿Sí? Un cuadrante. ¿Listo? En algunas versiones en Excel puede que este cuadrante o esta columna acá no se muestre de manera automática. Esto no quiere decir que mi tabla dinámica quedó mal hecha, simplemente que está oculto ese panel. Entonces, lo mismo que pasó con la tabla, acá en la parte superior, al ubicarme sobre esta tabla me aparece un conjunto de herramientas propias de la tabla dinámica. Y me vengo acá a herramientas, le doy clic en mostrar y le digo lista de campo. Si yo le doy clic lista de campo, vuelve y se aparece. Y miren lo importante que yo les decía ahora en el inicio, lo que era manejar los encabezados. Imagínense ustedes para trabajar la tabla dinámica diciendo acá columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Pues la verdad es que no voy a saber qué se va a manejar en cada una de las columnas. Entonces es importante que le den un nombre a cada encabezado de la tabla. Y así tenemos un orden y un buen manejo de la información. Entonces yo tengo acá los encabezados y acá tengo los cuadrantes donde yo puedo ubicar, de acuerdo a lo que necesito que me muestre la tabla dinámica acá, los valores de los campos. Entonces ya van a ver ustedes. Si yo le doy clic a esta casillita, de manera automática se me ubica este campo cédula en el cuadrante valores. Pero si yo digo, yo no quiero que el campo cédula se ubique sobre el cuadrante valores, sino sobre el cuadrante filas, pues yo me ubico acá, me aparece esta cruceta acá, le doy clic sostenido a este campo y lo arrastro a filas y lo suelto y miren, la tabla dinámica ya se maneja o se comporta de manera diferente. ¿Qué me va a traer? Todas las filas, las filas con todas las cédulas de mis empleados o de mis vendedores. ¿Listo? Si yo voy a trabajar con el nombre, lo mismo, yo puedo colocar acá el nombre en columnas, pero vemos que ya mi tabla dinámica no es tan funcional porque no me está diciendo nada. Me trae acá una lista de datos y acá me coloca unas columnas con unos datos también, que en este caso es el nombre, pero no me dice nada. Entonces, arrastro, ¿qué pasa si yo arrastro acá el nombre? Entonces yo ya sé, miren lo que pasa acá, que esta cédula pertenece al nombre Rogelio, esta cédula pertenece a la persona de nombre Antonio. Lo mismo puedo trabajar con apellido, ¿sí? Y Excel me va organizando la tabla de esa manera. ¿Qué pasa si yo digo
no quiero ubicar o no quiero que me aparezcan todas las cédulas ahí de entrada, sino más bien yo filtrarlas. Entonces yo simplemente le doy clic al campo cédula y arrastro el campo a filtros. Y miren que se me desaparece la cédula, se viene para acá, es decir, se me crea un filtro, y en la otra parte de la tabla me sigue manejando los nombres y los apellidos de mis vendedores. Entonces, digamos que yo voy a filtrar esto por la cédula, por esta cédula, 72-895-545. La selecciono, le doy clic en aceptar y miren que de acuerdo al filtro que yo estoy colocando acá, me trae la información de este vendedor. Ahora, ¿qué me interesa saber de un vendedor? Según este ejemplo, pues cuánto fue que él vendió. Entonces yo cojo este campo ventas y lo traigo al cuadrante de valores, que me sume el total de ventas de este vendedor. Entonces mire que ya se me coloca un valor con el cual yo ya puedo hacer una interpretación o tomar una decisión. Miren lo importante que es trabajar con las tablas dinámicas, muy diferente a la tabla que vimos anteriormente. Ahora, yo puedo configurar acá en valores, y al igual que en nombres, yo puedo configurar el campo. Por ejemplo, acá en valores, yo puedo decirle configuración del campo de valores. Si yo le digo, yo quiero saber no cuántas ventas hizo en dinero, sino cuántas ventas hizo en cantidad. Es decir, este vendedor hizo 10 ventas, un ejemplo, y las 10 ventas sumaron 8.900.000. Entonces yo no quiero saber cuánto fue en dinero, sino cuánto vendió. Entonces, que me cuente la venta. Si yo le doy clic en aceptar, entonces mire que el vendedor me realizó una venta y ese valor, pues ya ese valor ya fue de 8.900.000. Si yo me vengo acá, entonces miren que el vendedor Josefo, para este ejemplo, este vendedor hizo una venta por 8 millones, bueno, no 8 millones, sino 890.000. Por eso es importante, recuerden, colocar el debido formato a la columna donde manejen dineros, para poder tener mejor lectura de lo que allí se dice. Entonces acá se lee más fácil, 890.000. Si yo me vengo a la tabla dinámica, voy a volver a que me quite, no que me cuente, sino que me sume. Si yo vengo de nuevo acá, mire, me ubico acá en la flechita del campo, configuración del campo valor. Entonces yo no le digo que me cuente, sino que me sume. Y acá está. Bien. Listo. Eso es lo que se pide para la actividad número 4. Estas tablas dinámicas tienen otras funcionalidades. Por ejemplo, digamos que este informe o esta tabla dinámica se la vamos a presentar de nuevo a la junta directiva. Entonces, ¿cómo hacemos para que la junta directiva no esté jugando acá, corriendo, moviendo, etcétera? Sino que con unas pequeñas acciones, ellos puedan determinar y puedan manejar mucho mejor los datos. De la versión de Excel 2010 en adelante hay una funcionalidad que me permite agrupar estos datos sin tener que utilizar estos cuadrantes, y es la segmentación de los datos, una segmentación de los datos. ¿Sí? Entonces, pues ya saben el significado de la palabra segmentación. Allí yo divido, porciono o agrupo los datos de acuerdo a unos criterios para que me traiga una información determinada. Entonces yo me ubico sobre la tabla, estando acá. Bueno, acá tiene el diseño de la tabla. En la pestaña analizar hay una opción que se llama filtrar,
y me dice insertar segmentación de datos. Si yo le doy clic acá, él me dice, ¿por dónde quiere usted segmentar los datos? Por cédula, nombre, apellido o ventas. Entonces es como de pronto más fácil, digamos, aprendernos los apellidos que una cédula. Entonces yo quiero segmentar los datos por apellido. Le doy clic en aceptar y mire que se desapareció el cuadrante acá y me trajo esta vista o esta pestaña. Entonces yo digo, por favor tráigame el vendedor Díaz. ¿Cuánto vendió Díaz al mes? Entonces es más fácil yo venir acá a buscar Díaz y darle un clic y mire, de manera automática me trae a esta persona. O el señor Roa. El señor Roa, ¿cuánto me vendió? Si yo le doy clic al señor Roa, entonces mire que se me presentan los datos de una forma mucho más fácil, mucho más sencilla. Entonces yo puedo también con la tecla control de mi teclado, puedo también seleccionar varios vendedores. Traigan al señor Barriga, al señor Díaz y al señor Torres. Entonces me deja seleccionar, recuerden presionando la tecla control y dándole clic al segmento de datos que yo quiero que me traiga. Entonces estos tres vendedores. Resulta que estos tres vendedores le representaban a la empresa 2.300.000 en ventas. Entonces yo acá ya puedo tomar decisiones, yo acá ya puedo analizar mejor los datos. Si yo quiero volver a restablecer todo, vengo acá y le doy clic al filtro y lo borro. ¿Listo? Entonces mire que esta funcionalidad aplica también y es muy útil, muy fácil de manejar y me manipula la tabla de acuerdo a unos criterios que yo inserte. Si yo quiero volver a aparecer el cuadrante, pues me ubico sobre la tabla dinámica y acá me aparece el cuadrante. Entonces, esta segmentación de datos la encontramos en versiones de Excel 2010 en adelante. La versión de Excel 2007 no la trae. Y pues la versión de Excel 2003, si alguien llega a tener esa versión, pues que ya es una versión bastante desactualizada y obsoleta, pues no va a encontrar ninguna de esta funcionalidad. Bien, bueno, entonces este mismo ejercicio, como lo vieron ahorita, aplíquenlo para clientes, pero para clientes pueden traer o pueden segmentar otra cosa diferente. De pronto para vendedores, lo importante que a mí me interesa saber son las ventas. De pronto para los clientes, traer una segmentación de datos de todos mis clientes y en algún momento determinado que yo sé de pronto tal vez, necesitamos contactar a este cliente porque hoy es su cumpleaños y vamos a ofrecerle una promoción, necesitamos el número de teléfono. Entonces creamos la tabla dinámica, la segmentamos por apellido o por cédula, ¿sí? Y le damos clic y me trae de manera inmediata mi tabla o mis datos. Y no tengo la necesidad de volver a una tabla, imagínense ustedes acá 100, 200, 1000 registros a buscar el cliente fila por fila. Entonces es mucho más fácil de esta manera. Bien, ya tenemos el 50% de la actividad. Entonces ahí había un punto donde decía analicen, interpreten, cómo pueden manejar la información. Es el mismo ejercicio que estamos haciendo acá, estamos analizando, interpretando, bueno, cómo es más fácil filtrar los datos, qué necesito ver de esta tabla, de estas personas, y lo filtramos a través del cuadrante, a través de la segmentación de datos. ¿Listo? Bien. Ahora, la siguiente funcionalidad son los macros. En la guía en Excel, allí detallan los macros que están en una pestaña, creo que la pestaña desarrollador, pero en las versiones de Excel 2013 y 2016 los macros están en la pestaña vista, ¿sí? Para que tengan en cuenta, en la pestaña vista. Si yo le doy clic a vista, acá me aparece la opción de macros, ¿sí? Y yo puedo ejecutar o puedo crear un macro o automatizar una función con un macro. Entonces para este caso vamos a automatizar la suma de las ventas.
de la hoja de vendedores. Entonces, ¿yo qué hago? Me vengo para macro, le doy clic, me pide el nombre de la macro. Entonces yo le voy a colocar suma, ventas. Recuerden que como es una palabra compuesta, lo recomendable es que vaya junta de esta forma. Entonces me dice macro ¿en dónde? En todos los libros abiertos, en este libro o en este documento. Pues yo le digo que en este libro. Y le doy crear macro. Cuando yo le doy crear macro, bueno, me trae acá. Venga, me devuelvo acá. Eso que acabamos de ver es para una persona que ya tenga conocimientos avanzados en programación de macros, ¿sí? Que eso ya es tema de otro curso. Eso ya es tema de programación de software, tener una lógica en programación, en algoritmia para poder manipular esos macros. La idea no es que ustedes se pongan a estudiar porque en una semana es difícil que apropien conceptos de programación, ¿sí? Y más para los que no lo han visto, para poder programar una macro. Entonces me devuelvo y no le doy clic acá, sino acá a la parte de la flecha que indica hacia abajo y le digo grabar macro. Acá que es. Entonces, recuerden, no es crear macro. Bueno, acá quedó la macro creada, voy a eliminarla. No es crear una macro, sino grabar un macro. Entonces acá, ¿por qué? Porque ya la programación y el código que genere la grabación de este macro lo hace Excel de manera automática. Nosotros simplemente le damos clic a la celda que vamos a automatizar y él detrás, ¿sí? O tras el escenario, él lo que hace es complementarlo con código de máquina o lenguaje de máquina, que es lo que entienden estos computadores o los programas. Entonces yo le doy un nombre de macro, de nuevo, suma ventas. Él me dice que acá hay un método abreviado, yo puedo asignar un método abreviado, por ejemplo la O o la A, para ejecutar la macro. Entonces si yo abro este archivo de nuevo y quiero ejecutar ese macro de manera automática, presiono control y la letra A y él me lo ejecuta de manera automática. Me dice guardar macro en este libro y yo le puedo colocar una descripción acá si deseo colocarla, si no, no es necesario colocarla. Pues voy a colocar una pequeña descripción acá. ¿Listo? Bien. Entonces le voy a aceptar. Entonces, en este momento mi macro se está grabando. Cualquier acción que yo haga acá queda grabada. ¿Cómo sé que está grabando? Porque en la parte inferior izquierda me aparece este botón de stop y miren que ahí aparece el mensaje, se está grabando una macro en este momento y le doy clic para detener la grabación. Entonces yo lo que iba a decir era que escribo suma, hago la operación, cierro, presiono enter y digamos que esa es mi macro. Entonces vengo y detengo ya la macro y ya quedó grabada. ¿Sí? Entonces de esa manera va a quedar grabada la macro. Miren que si yo me ubico acá y voy a hacer la suma, recuerdan que yo le había colocado que la macro podía ejecutarse de manera automática de acuerdo a una condición que yo le hubiese dado, que era la letra T, control y la tecla A. Si yo presiono ambas teclas al tiempo, control A, en este momento la presión es de mi teclado, mire que se me ejecuta la macro de manera automática y me hace la suma. Entonces no hay necesidad ya de insertar acá, control A, entonces ya me suma esto, me lo suma 2 veces, control A, y él me va ejecutando pues ya la respectiva suma. O si yo quiero ejecutar la macro de forma manual, pues yo vengo acá, le doy clic, recuerden pestaña vista, le digo ver macros, y acá está, suma venta, y le digo ejecutar. Si yo quiero ver el paso a paso, miren lo que les había mostrado ahora. Esta es la programación que se inserta de manera automática. Entonces mire que esto tiene unas palabras propias de Excel
para que él entienda qué es lo que hay que sumar. Eso que estábamos haciendo ahorita, igual, suma, abra paréntesis, selecciona el rango, cierre paréntesis, enter, Excel lo traduce en este lenguaje. Es decir, este es el lenguaje que Excel entiende. Lo que pasa es que entre este lenguaje y lo que nosotros necesitamos está el traductor, que son las celdas y las funciones de manera automatizadas en Excel, que son con las que hemos venido trabajando. Entonces, nosotros podemos aprender de este lenguaje con la práctica y el tiempo y hacer poderosas macros. Y pues generar un lucro a partir de eso. Mucha gente que vive de eso, trabaja y hace aplicaciones en Excel y va a empresas y le dice, tenga su hoja de cálculo contable, su hoja de cálculo que le hace la nómina, tenga su hoja de cálculo que le hace las proyecciones en inventario, etcétera, a punta de macros. Y en internet ustedes pueden descargar muchos ejemplos interesantes para los que quieran ahondar en este tema. Entonces miren que mi macro se llama suma ventas y dentro de suma ventas estos son los pasos que tiene que hacer Excel. Active Cell es la celda que yo doy clic o que yo selecciono por defecto. Fórmula R1C1, esta fórmula es esta que está acá y el rango. Seleccione ese rango y al final termina la ejecución de la macro. Eso a grosso modo es lo que interpreta Excel y es el resultado que tenemos. Le damos clic en aceptar, ¿sí? Esa es la parte para ver mi macro paso a paso, o si yo la quiero ejecutar acá, o si la quiero modificar o eliminar, o si quiero ver las opciones. Miren que yo acá había dicho que se me ejecutara con control A y esta es la descripción. Bueno, esta es la parte de los macros, ¿sí? Entonces ya tengo mi macro creada. Ahora bien, ¿cómo tengo que guardar esta actividad para que me pueda funcionar? Es decir, si ustedes ven bien, las extensiones al final terminan con X. Quiere decir que es una hoja de cálculo en Excel. Pero como esta hoja tiene macros, entonces yo tengo que venir acá a Archivo, Guardar como. Entonces le voy a decir que me lo guarde acá pues en la carpeta que yo tengo seleccionada. Y acá yo tengo que seleccionar el nombre de archivo. Acá donde dice el nombre de archivo, pues le coloco el archivo o el nombre que quiero darle. Y acá donde dice tipo, no le digo libro de Excel, sino que le digo libro de Excel habilitado para macros. Es decir, además de que lleva las hojas de cálculo en Excel, va a llevar macros. Y miren que se me activa o se me coloca en mi extensión, ya no es una X, sino una M, ¿sí? Entonces, así me deben de enviar la actividad. Cuando la vayan a guardar, díganle guardar como y en tipo habilita libro de Excel habilitado para macros. Está acá en la segunda opción. Este es un libro de Excel normal, XLSX, y este es un libro habilitado para macros. ¿Cómo sé que la hoja tiene macros? Porque pues en su extensión ya trae la letra M al final. Y le doy clic en guardar. Y él me queda ya habilitado y guardado para macros. Miren que acá ya la extensión cambia. Entonces ya hice mi tabla dinámica, ya hice el macro, un macro o una macro sencilla, automatizada, acá en mi hoja de vendedores que me sumara las ventas. Y ahora lo que voy a hacer es proteger las hojas. ¿Para qué? Para que si yo, por ejemplo, envío esta hoja de cálculo a otra persona, pues que esa persona no me vaya a hacer daños y no me la pueda para eso no me la pueda modificar o yo bloquearla para que no me la modifique. ¿Cómo la protejo? Entonces le doy clic acá a la hoja que quiero proteger y vengo acá a la vista revisar o a la pestaña revisar, ¿sí? Entonces selecciono la hoja que quiero proteger, pestaña revisar y acá me presenta la opción proteger hoja. Si yo le doy clic en proteger hoja, me aparece esta ventana. Y él me pregunta, primero me dice proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas, es decir, este contenido. Segundo, me pregunta una contraseña. Esta es la que ustedes me van a enviar. Yo les sugiero que inserten la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6.
y me dice, en esta hoja, ¿qué es lo que usted va a proteger o qué le va a permitir a los usuarios de esa hoja? Entonces yo le voy a decir que se me seleccione las celdas nada más o que no me seleccione nada, que no me deje hacer nada, que solamente pueda verla. Entonces le quito acá el zulito, no selecciono nada, le doy clic en aceptar, me dice vuelva a escribir la contraseña, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le doy clic en aceptar. Y ya me queda protegida. Mire, si yo voy a modificar algo, inmediatamente Excel me muestra una ventana emergente y me dice, esta celda o gráfico están protegidos. Es decir, no puedo modificar nada, no puedo escribir nada, no puedo hacer nada. Simplemente abro la hoja y puedo ver qué datos hay allí. Pero si yo quiero modificar estas ventas, no me deja, está bloqueado. Modificar un apellido no me deja hacer absolutamente nada. Si yo vengo a estas ventas informes, miren que yo puedo acá seleccionar, cambiar, hacer cambios, etcétera. Pero si este informe es importante, pues vamos a protegerlo. Selecciono la hoja, es decir, le doy clic a la hoja, pestaña vista, revisar, la voy a proteger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y que no me haga absolutamente nada. Que solamente pueda ver el informe, pero no lo pueda manipular. Entonces mire que ya mi hoja quedó totalmente protegida. Y ya con esto tengo la garantía de que mi información va a quedar segura. Vuelvo y le repito, hay una manera, pues como de vulnerar esa información, perdón, esa seguridad, pues ahí viene el dicho, echa la ley, echa la trampa, donde yo puedo bloquear, volar esta contraseña, pero se necesita un conocimiento informático avanzado, se necesita un tiempo prudente para entrar, abrir, descifrar esa hoja, descomponer, eso es una mano de símbolos que se presenta, en fin, hay que saber. Pero pues no creo que dentro de una organización alguien vaya a ser tan desocupado de sentarse a modificar eso. Bien, entonces ya tengo mis hojas protegidas, ya tengo mi tabla dinámica con los filtros o con la segmentación de datos o con la información que yo quiera interpretar, y ya tengo mi macro creada o ejecutada. Al finalizar, pues guardo la actividad, y esta es la actividad que yo envío para la semana número 4. Y con eso ya damos por finalizada todas las evidencias del curso de Excel 2016. Bien, entonces voy a detener acá la pantalla y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, realicen la pregunta. Hoy voy a hacer una prueba, voy a habilitar el micrófono, pero entonces si los que tengan micrófono y quieran hablar, sean moderados en esta parte.